Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar unos segundos hasta que todos se conecten. Espero que este webcast sea de utilidad. Nos hemos entretenido preparándolo, así que va a ser una buena sesión para mostrarles lo que vemos. Vamos a dar unos segunditos más, que están entrando y se están conectando, así que estamos casi listos para partir. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Soy Paola Peñarrieta, Associate Partner de Consultoría de Riesgo Tecnológico en Servicios Financieros, y a nombre de EY y de Red Negocios de la Cámara de Comercio de Santiago, les doy la más cordial bienvenida a nuestro webcast Risk Management, cómo enfrentar la gestión de terceros ante el aumento de índices de riesgo, donde exploraremos cómo las organizaciones a nivel mundial están protegiendo su negocio ante la expansión de estas amenazas asociadas a terceras partes en el plano de la ciberseguridad, regulatorio y de la marca. En un mundo cada vez más interconectado y con grandes desafíos ocurriendo paralelamente, con muchas demandas y transformaciones avanzando, las compañías necesitan trabajar con múltiples terceras partes para mantenerse ágiles y competitivas. Pero cada relación genera riesgos potenciales para las empresas, elevando los niveles de vulnerabilidad del negocio. ¿Cómo tener una gestión efectiva de terceros a medida que se expande el universo de riesgos? ¿Están tus terceras partes abordando este constante aumento de amenazas? ¿Dónde deben poner foco las empresas para manejar estas vulnerabilidades y asegurar la continuidad del negocio? Estamos aquí precisamente para hablar de estos temas, a través de una primera ronda de exposición y luego un panel de conversación junto a nuestros invitados. George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago; Rodrigo Mujica, gerente general de Red Negocios de la Cámara de Comercio de Santiago; y Karina Ormazábal, gerente senior de nuestra área de consultoría, que ahondarán sobre los desafíos actuales en la gestión del riesgo. Antes de comenzar con las exposiciones, les cuento que sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del Q&A de Zoom, que aparece en la parte inferior central de la pantalla. Los consideraremos para contestarlos durante el panel de conversación. Para partir, iniciaremos hablando sobre los resultados de la encuesta global de EY sobre la gestión de riesgos a terceros, o TPRM por sus siglas en inglés, la cual fue realizada durante el 2021 a 162 instituciones en el mundo. Ya llevamos 10 años realizando esta encuesta y hemos visto el cambio de enfoque y cómo ha evolucionado la gestión de terceros. Consideramos que el principal gatillador para estos cambios ha sido la regulación, ya que las empresas han ido modificando los procesos con el objetivo de cumplir con las expectativas regulatorias, que se enfocan principalmente en aquellas terceras partes que son consideradas como críticas. En esta lámina mostramos los resultados generales de la encuesta y lo que llama la atención es en el ámbito de organización, gobierno y supervisión, ya que hace 10 años la gestión era realizada de manera descentralizada. Y ahora vemos que el 50% de las organizaciones informó que tiene una estructura centralizada y un 43% dice que tiene una estructura híbrida. En cuanto a la integración, se observa que la gestión de riesgo de terceras partes tiene cada vez más la participación de las distintas áreas del negocio. El 92% de las organizaciones aprovechan para un nuevo servicio los resultados previos de la evaluación realizada al contratar a un tercero. Además, en la medida que los riesgos se expanden, se ve la participación de otras áreas, como la de seguridad de la información, donde se observa que un 23% de las organizaciones declara haber tenido un par de pérdida de datos causada por terceros en los últimos 6 meses. Durante la pandemia, este porcentaje había aumentado a un 40%.
Por otro lado, en relación a la tecnología, vemos que un 20% de las organizaciones aún usan procesos manuales para hacer seguimiento a las situaciones a ser resueltas por los terceros, que es un ámbito al que las regulaciones le han puesto foco. Y en cuanto al modelo de recursos, se ha visto que hay un aumento en la asignación de tiempo completo dedicado a la gestión de terceras partes. Por otro lado, hubo un aumento en las evaluaciones remotas que se hacen a terceros, lo cual fue gatillado por la pandemia, pero es una modalidad que a futuro puede ser aprovechada. Los reguladores han puesto foco en la evaluación de las cuartas partes, y uno de los grandes desafíos es entender quiénes son estas cuartas partes y cómo serán evaluadas. También se observa que el 83% de las organizaciones consideran la criticidad del servicio prestado como el principal criterio para clasificar al tercero, y el 53% respondió que la continuidad del negocio y la resiliencia es lo más importante. En cuanto a la expansión del universo de riesgos, se ve una tendencia en aumento. Las organizaciones de distintos tamaños han visto que el inventario de terceros está aumentando, por lo que con presupuestos y horas ajustadas, las organizaciones deberán determinar cuidadosamente dónde y cómo se pueden utilizar mejor los recursos. Como se puede ver en el gráfico, las organizaciones con más de 5.000 terceros han clasificado a menos del 5% como críticos, que es menor al periodo anterior. Esto puede ser resultado de una reevaluación que han realizado enfocada a los más importantes y aquellos que tienen un mayor impacto en la organización. Los encuestados señalaron que sus 3 criterios claves para definir terceros críticos fueron la criticidad de los servicios prestados, la sensibilidad de los datos involucrados en la prestación del servicio y la continuidad y resiliencia del negocio. En cuanto al volumen de terceras partes, se ve que el enfoque se está moviendo a ver actividades claves, ya que hay recursos restringidos y prefieren enfocarse en las áreas que necesitan más controles. Y otro elemento del inventario es el aumento de terceras partes no tradicionales, que en el pasado no eran consideradas en las evaluaciones, pero ahora se las incorpora según los factores de riesgo. A modo de ejemplo, podemos mencionar a las empresas de tecnologías emergentes, fintech, agencias de viajes, entre otras. Con estos aumentos, las organizaciones deben encontrar formas diferentes y más eficientes de administrar los servicios de terceros. Como se mencionó, al tener una segmentación adecuada de los terceros, es clave, así como también definir cómo se mantienen y con qué periodicidad se reevalúan. Lo que se ve en los resultados es que la evaluación inicial del riesgo inherente es la base para evaluar al tercero, pero también se ve que hay otros modelos. El 28% lo hace anualmente y un 22% reevalúa al momento de la renovación del contrato. Por otro lado, la integración entre áreas es clave. Como se puede ver, seguridad de la información está altamente involucrada en el proceso, así como también compras y el área de cumplimiento. Otras son menos frecuentes y hay espacios para mejorar. La gestión de terceras partes permitirá tener una mirada integral y apoyará en la toma de decisiones. Como mencionamos en el resumen, se está dando foco a las cuartas partes. La pandemia nos mostró la importancia de tener un buen gobierno sobre todas las partes involucradas. Y también las regulaciones tienen requerimientos específicos en esta área, que es donde ven que los riesgos pueden estar escondiendo. La encuesta revela que el 69% de las organizaciones confía en los términos contractuales establecidos con el tercero para evaluar las cuartas partes, y un 44% declara que no está evaluando o monitoreando estas cuartas partes. Estos resultados nos muestran que hoy en día es un desafío establecer un gobierno adecuado
sobre las cuartas o n partes. En la medida que los modelos operativos van cambiando, también lo hacen las decisiones sobre las estructuras. La encuesta de este año encontró que las organizaciones están aprovechando distintas formas de apoyo externo. No existe una solución única. Lo que vemos es que se divide en tres. Un 50% de las organizaciones utiliza un modelo centralizado que activa a un grupo único con una cantidad de recursos determinado. Por otro lado, solo un 11% está con una función descentralizada y se ve un aumento en el modelo híbrido, dirigido centralmente, que toma las características de ambos casos, pero el control finalmente se mantiene de manera centralizada. Para la gestión de terceros, el objetivo es estandarizar metodologías y procesos. Para eso se necesita capacidad y recursos. Las organizaciones continúan confiando en recursos internos, pero la pandemia los ha llevado a considerar entidades externas para lograr eficiencia. Es así que el 53% de las organizaciones espera utilizar más servicios gestionados de proveedores en los próximos 2 a 3 años. Solo contar con tu propia gente para gestionar es difícil. Y cuando preguntamos sobre el uso de tecnologías para la gestión de terceras partes, el porcentaje es bajo, aunque ahora cada vez más y más se están utilizando nuevas tecnologías. El desafío está en la integración. Como se puede ver en los resultados, las distintas actividades del proceso utilizan su propia herramienta. Para lograr una integración, se debe considerar el uso y la optimización de la tecnología que logre cubrir el ciclo de vida completo de TPRM y así tener mejor data para tomar mejores decisiones. Existe la oportunidad de aprovechar fuentes de datos disponibles externamente para monitorear los indicadores de riesgo contra el apetito de riesgo predefinido. De hecho, el 45% de los encuestados dijo no usar ningún proveedor de datos externos para evaluar la salud financiera y la reputación de sus terceros, lo que indica una oportunidad sustancial para reducir la mano de obra intensiva y actividades de evaluación muy específicas. En cuanto al uso de herramientas de inteligencia, solo 1 de cada 5 organizaciones encuestadas están usando análisis avanzados y aún menos están usando inteligencia artificial, RPA o blockchain. Sin embargo, muchas más organizaciones reconocen los beneficios que tales tecnologías pueden proporcionar. Más de 1 de cada 3 encuestados espera comenzar a utilizar análisis avanzados en los próximos 2 o 3 años. Y casi 1 de cada 3 planea utilizar inteligencia artificial. Al consultar por el aumento en la inversión de tiempo en las distintas actividades, se ve que el porcentaje más alto está en el programa de TPRM y tecnología. Y como segunda prioridad, los encuestados respondieron que invertirán más tiempo en el inventario de terceras partes. En resumen, se puede avanzar bastante con la tecnología. El desafío está en que las organizaciones tienen equipos y competencias distintas, que una herramienta que integre de punta a punta el proceso facilitará gestionar evaluaciones basadas en riesgo y disminuirá el uso de recursos. Finalmente, para concluir con la presentación de la encuesta, los dejo con 8 conclusiones claves en este estudio. Primero, se ve que hay un aumento en el interés del mercado por la evaluación de terceras partes. Este es un tema que se está discutiendo a nivel de directorios y requieren información relevante para la toma de decisiones. El panorama de riesgos es cada vez más amplio. Como cuarto punto, tenemos que las organizaciones están estableciendo una función integrada de TPRM. Hay una evolución del modelo operativo, reduciendo la dependencia interna y avanzando hacia las alianzas y servicios gestionados.
Como sexto ámbito, se ve que las organizaciones se están moviendo hacia la estandarización de metodologías y procesos. Los datos se utilizan cada vez más para entregar información relevante para la toma de decisiones. Y finalmente, el uso de la tecnología está en aumento, moviéndose desde actividades manuales a uso de software como servicio en la nube. Y con eso concluyo la presentación de la encuesta. Muchas gracias. Y ahora los dejo con George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, para su presentación. Adelante, George. Muchas gracias, Paola. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación, que ahí debería estar en pantalla, ¿verdad? Bien, yo les voy a mostrar el caso de un indicador que como cámara, a través de Red Negocio, hemos venido desarrollando en los últimos meses, aprovechando la información que es posible acumular a partir de la misma gestión que realiza Red Negocios con sus clientes y por lo tanto con una comunidad de proveedores que supera las 6.000 empresas. Es decir, desde el punto de vista del análisis un poco más macroeconómico, eso a nosotros como unidad de estudios nos otorga información suficiente como para ir sintetizando esa data y aprendiendo algunas cosas que nos van a permitir ir construyendo mejores herramientas, evidentemente, ¿no? En una primera etapa, las herramientas suelen ser probablemente más rústicas, menos automatizadas, ¿no es cierto?, con menos herramientas de inteligencia artificial o alguno de los instrumentos que mencionaba Paola. Eh, pero exploratoriamente uno va aprendiendo a entender la data, a conocerla y a vincularla con otros indicadores, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando uno habla de riesgo. Como decía Paola, perdón, siempre que existe una relación entre partes, aparece el concepto de riesgo, ¿no? Y si bien normalmente hemos hablado del análisis de riesgo o del instrumental o las herramientas y las metodologías que permiten hacer medición de riesgo, vinculado al tema crediticio principalmente, los escenarios de riesgo surgen en el ámbito de negocio, siempre que una parte se compromete a través del instrumento que sea con otra parte, existe un riesgo de que una de esas dos partes no cumpla o no pueda cumplir con su compromiso, ¿verdad? Y eso, como decía, no solamente va en el ámbito crediticio, sino que puede ir en muchos otros ámbitos, como la provisión de un insumo, la prestación de un servicio, etcétera, ¿no? Bueno, en la cámara, perdón, vengo saliendo ahí de un resfrío nada grave. En nuestro análisis, básicamente hemos aprovechado los mismos indicadores que utiliza, como decía, Red Negocios para medir la calidad de los proveedores de cara a sus clientes, ¿verdad? Hay algunos indicadores que efectivamente son provistos por terceros, como mencionaba Paola. Esos indicadores evidentemente están a estas alturas especializados, ¿verdad?, a través de algunas agencias privadas, y en otros casos son indicadores que emanan desde las oficinas públicas que encargadas de su fiscalización. Esa es básicamente la estructura de este indicador del que les estoy hablando, que lo hemos denominado índice de riesgo empresarial. Lo comenzamos a tomar durante el segundo semestre del año pasado. Estamos todavía en las primeras mediciones, por lo tanto la historia que hemos ido acumulando es de 8 o 9 meses, ¿verdad? Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo, así que sabemos ahí que nos vamos a estar encontrando muy pronto probablemente con una historia ya de recorrido que nos permita entender mucho mejor cómo funciona el índice, y probablemente le vamos a haber agregado algunos elementos adicionales, y por supuesto vamos a verlo correlacionado, ya teniendo bases de datos más históricas, los vamos a ver correlacionados con variables micro y macroeconómicas, ¿no es cierto? Básicamente
tenemos dos familias de indicadores que concurren en un 50% cada una a la construcción de este indicador. Unos son indicadores del ámbito laboral y los otros son del ámbito de el riesgo, ¿no es cierto?, directamente, que es básicamente cumplimiento de compromisos comerciales. En el caso del índice laboral, lo dividimos a su vez en dos tipos de indicadores. Uno es un índice de seriedad en las obligaciones laborales, donde básicamente, en general, los indicadores que ocupamos acá son los conocidos como variables DAMI, es decir, presencia o ausencia de un determinado indicador, ¿no es cierto? En este caso, si existen multas o deudas previsionales vigentes, eh, el indicador asume máximo riesgo, y si no existen, mínimo riesgo. Es el indicador particular, ¿verdad? En el caso de las prácticas antisindicales también, en presencia de alguna práctica antisindical, se asigna directamente, digamos, un nivel de riesgo, y en ausencia ese indicador desaparece, se da cero, ¿verdad? Las ponderaciones que originalmente eran equitativas, era 50-50, las hemos ido adecuando a el entendimiento que tomamos de las variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las prácticas antisindicales, es un indicador que está presente en muy pocas empresas a nivel nacional, y por lo tanto eh, su ocurrencia, digamos, es mucho más discreta que lo que ocurre con el resto de los indicadores, y por lo tanto le hemos bajado la ponderación, ¿verdad? Porque evidentemente cuando uno mide la variabilidad de un indicador, en la medida en que una de las variables independientes se torna constante, se pierde esa lógica, ¿verdad? Y en el caso de la morosidad, también lo haremos en dos indicadores: presencia de morosidad comercial vigente, ¿verdad? Y presencia de registros de protestos vigentes también, ¿verdad? Con esos subindicadores generamos un indicador para cada una de estas áreas. Uno es este índice laboral, el otro el de morosidad, y finalmente la mezcla de ambos nos lleva a calcular el índice final. En el caso del índice laboral, acá ya resumo, digamos, los hallazgos, ¿verdad? Y básicamente ustedes pueden ver que, voy a mover un poco esto, ahí. Pueden ver que hemos tenido efectivamente en la corta historia que tenemos, bueno, aquí hay básicamente dos grandes conclusiones. Uno, nos muestra más o menos los órdenes de magnitud en los cuales se mueve el indicador, que es algo que ex ante no sabemos con exactitud, ¿verdad? Y luego podemos ver en la corta historia que tiene cómo se comporta, ¿no? Y lo que nos ocurre acá es algo que tendemos a ver en la mayoría de los indicadores, que aparece una tendencia al alza a partir ya de fines del año pasado, comienzos de este año, que se explica por escenarios, en general escenarios macro de riesgo, que algunos de ellos los podemos enumerar, por supuesto, pero que nos muestran, uno, que los niveles en los que se mueve están entre podríamos decir, entre el 2 y los 5 o 6 puntos. Y dos, esta tendencia a la que les estoy hablando, ¿verdad? Aquí hay que pensar que todos estos indicadores se mueven de 0 a 100, pero algo que hemos aprendido y que también estaba presente en alguna de las láminas que mostró recién Paola, es que dentro de ese ámbito, dentro de ese rango, el porcentaje de factor de riesgo manifiesto está normalmente por debajo del 10%, ¿verdad? Es decir, cuando uno dice tengo un indicador de 5 puntos sobre 100, quiere decir que los niveles de riesgo son muy bajos. Bueno, esa es una afirmación que es una afirmación relativa, ¿no es cierto? Y en el análisis más fino uno debiera, ya teniendo más historia, entender cuáles son los rangos de movimiento de este indicador, y por lo tanto la doble décima, por ejemplo, que aparece ahí, empieza a cobrar sentido, ¿verdad? Si pasamos a los índices de morosidad, ahí sí. Vemos que el indicador, ahí el texto tiene perfecto, está bien. El indicador se tiende a comportar en niveles más altos que los laborales, o sea, los índices, el porcentaje en el fondo de empresas que presenta fallas en materia de cumplimiento comercial es más alto que el que presenta fallas en materia de cumplimiento laboral. Esa es la primera conclusión. Y lo segundo es que también existe una tendencia al alza. Y lo tercero es que existe una disparidad importante entre
la morosidad directamente comercial, es decir, cumplimiento de compromiso, y la presencia de protestos, ¿no? Es decir, es mucho más baja la proporción de empresas que tienen protestos que las que tienen morosidades. Y claro, lo que tiene una lógica, ¿no es cierto? Evidentemente, porque normalmente primero se gatilla una morosidad y luego eso eventualmente en los casos más críticos deriva en el no pago o en el registro del antecedente comercial, ¿verdad? Y también observamos, no exactamente con la misma trayectoria, pero también observamos la misma tendencia en los últimos meses, sobre todo los 2 últimos meses, a el aumento de este indicador. Es decir, aumenta en general la morosidad de la empresa chilena dentro de nuestra muestra, como les decía, que tiene un poco más de 6.000 casos en estos últimos meses. Disculpen, ahí sí. Si vemos el índice total con sus incidencias, es decir, la incidencia que tiene la morosidad, yo recién les comenté que los niveles de incumplimiento comercial tienden a ser más altos porcentualmente que los laborales, y por lo tanto, si los medimos por incidencia de cada uno, aquí están los laborales y arriba están los de morosidad, vemos que el indicador, claro, se comporta en la lógica de lo que les estábamos comentando recién. Evidentemente, insisto, no tenemos suficiente historia para sacar conclusiones más definitivas, pero sí podemos ver que claramente hay una tendencia al aumento que se da tanto en los indicadores laborales como en los indicadores de morosidad y cumplimiento comercial, que hacen que el índice total vaya subiendo. Es decir, ya si los movimientos son muy discretos mes a mes, cuando ya comparamos la situación de agosto del año pasado con la de marzo, febrero, marzo de este año, uno ya puede ver un cambio apreciable dentro de los rangos donde normalmente se mueve el indicador, ¿verdad? Donde se aprecia un mayor nivel de riesgo. ¿Cuáles son los factores que uno puede vincular a estos mayores niveles de riesgo? Bueno, por supuesto son múltiples, porque muchos de los factores que gatillan situaciones de riesgo empresarial tienen que ver con el contexto macro, ¿no es cierto? De hecho, normalmente las clasificaciones de riesgo de las empresas la base sobre la que parten es la clasificación de riesgo país, ¿no es cierto? Y eso tiene un sentido, ¿no es cierto? Que la empresa se mueve en un contexto micro y macro, que es un entorno para él, ¿no es cierto? Es un ecosistema donde los mayores niveles de riesgo seguramente van a afectar los niveles de riesgo de la empresa individual, ¿verdad? Y hay otros factores que son de características ya más particulares, algunos que tienen que ver con la industria en la que opera esa empresa, tienen que ver con el marco institucional bajo el cual se desenvuelve, y otros que tienen que ver ya con la gestión directa y el negocio específico de la empresa, con su administración, con la calidad de su gestión, etcétera, ¿verdad? Dentro de los aspectos macro más importantes que estamos viviendo hoy día y que justifican de alguna manera, o que más que justifican, explican esta trayectoria, bueno, está a nivel de lo más macro probablemente el retiro de los apoyos financieros a los hogares o de los retiros de fondos de pensiones, que evidentemente ha afectado la demanda agregada, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con temas de política fiscal, con un grado de incertidumbre importante respecto de cómo se va a conducir la política fiscal, pero sabemos que los ingresos de los hogares casi con certeza este año van a ser más bajos. En total, la liquidez disponible que la que vimos el año pasado y el antepasado, ¿no es cierto? Donde tuvimos estos aportes extraordinarios, tanto del IFE como de los retiros de fondos de pensiones. Tenemos una situación inflacionaria y si uno se va un poco más macro, en realidad esto que yo acabo de mencionar está pasando a nivel global, ¿no es cierto? El caso de Chile es más evidente que en otras regiones, porque en el caso de Chile tuvimos estos ingresos extraordinarios que fueron los más altos porcentualmente de todo el planeta, ¿no? Pero es una situación que está presente a nivel macro también y que por lo tanto también nos afecta a través de la economía internacional. En los temas de inflación y de política monetaria, por ejemplo, alzas de tasas de interés, evidentemente afecta a este tipo de indicadores, y también es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global y que en particular también se está dando en nuestro país, ¿no es cierto? Las amenazas sobre el crecimiento global que puedan tener que ver, por ejemplo, con la situación que está viviendo China desde el punto de vista de la pandemia en este minuto, por supuesto que afecta tanto las cadenas del comercio internacional como el crecimiento global, y bueno, todos los países estamos vinculados de alguna forma al crecimiento de China, y el caso de países como Chile es más evidente, ¿no es cierto? Los conflictos
geopolíticos en la zona de Ucrania, por supuesto que están impactando también a la economía global, el precio de los commodities, la disponibilidad de commodities, ¿no es cierto?, la apreciación del dólar, bueno, y por supuesto los riesgos internos, algunos de ellos en la contingencia que vivimos hoy día, muchos de los riesgos internos tienen que ver con materias vinculadas a aspectos políticos, ¿verdad? Todo eso, evidentemente, nos tiene en un escenario hoy día, si bien hay algunos factores más favorables que el año pasado, como por ejemplo una mayor movilidad y por lo tanto un crecimiento del empleo también, todos estos otros factores van haciendo también que la situación de las empresas se haya deteriorado en términos de capacidad de cumplimiento de percepciones de riesgo, como muestra ahí el indicador. Finalmente, si lo vemos a nivel de sectores, eh, podemos ver, de acuerdo a la base empresa, ¿no es cierto?, cómo se comportan las distintas áreas económicas, donde tenemos algunas que eh, muestran niveles de riesgo bastante bajos en relación al promedio. Uno no puede sacar conclusiones definitorias, como les digo, porque son los primeros meses y uno tiene que aprender también a entender bien la muestra con la que está trabajando, ¿no es cierto? Muchas veces las muestras, aunque sean grandes como la que yo le mencioné, más de 100.000 empresas, pueden tener un sesgo natural, por ejemplo, a través del origen por donde provienen esas muestras, ¿verdad? Y por lo tanto hay que entenderlas bien, pero en general lo que muestra el indicador hoy día es que tenemos sectores que están por sobre el promedio, como el transporte, logística, comercio exterior, el comercio, restaurante y hoteles, bueno, sobre todo la capa que tiene que ver con gastronomía y turismo, está con niveles de riesgo todavía que son más altos que el resto, ¿verdad? La construcción, que es un sector que tradicionalmente tiende a tener niveles es una actividad, digamos, que tiene niveles de riesgo debido a su estructura productiva que tiende a ser por sobre el promedio, ¿no es cierto? Y en fin, y ahí ustedes pueden ver el resto de los sectores, como les digo, sin sacar conclusiones definitivas, porque estamos construyendo historia del indicador. Ahí podemos ver la trayectoria de algunos de estos sectores, los que tienen el comportamiento más elevado. Podemos ver que en los últimos meses, por ejemplo, en el caso de transporte, logística y comercio exterior, y los menciono siempre a los tres, porque pueden haber algunos subsectores dentro de los que estoy mencionando que gatillan mayores niveles de riesgo, ¿verdad? Y eso también hay que aprender a entenderlo. Pero podemos ver que hay un par de sectores que son particularmente los tres que están en los primeros lugares, es decir, transporte, logística, comercio exterior, comercio, restaurante, hoteles y construcción, que tienen un comportamiento bastante expansivo en los últimos meses. Así como hay otros, de los que están en la parte baja de la tabla, que muestran una condición un comportamiento un poco más moderado, ¿no? Eso en general les quería mostrar, como les digo, este es un indicador que está en desarrollo, básicamente más allá de la función micro que puedan prestar distintos actores respecto de eh, cómo utilizan información específica respecto de sus proveedores o de sus clientes, las empresas, cuando uno agrega la data, evidentemente puede generar como tendencias macro sobre las cuales uno puede tener un marco de referencia, ¿no es cierto? Es decir, si yo estoy operando, si yo tengo una concentración importante en un determinado sector, por ejemplo, este tipo de indicadores son complementarios y me permiten poder analizar el entorno sobre el cual se están moviendo las empresas con las que yo estoy operando, ¿verdad? Ya sean clientes, proveedores, deudores o lo que corresponda. Eso es, muchas gracias. Gracias, George, por tu exposición y desde ya te quiero invitar a que te quedes para conversar con el resto de nuestros panelistas. Quiero agradecer también a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este webcast. Antes de dar paso al panel de conversación, quiero invitarlos nuevamente a que puedan realizar sus preguntas a través de la sección que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Para poder profundizar un poco más en los temas anteriormente planteados, vamos a partir la conversación. Y me gustaría partir con Rodrigo. Rodrigo, la pregunta es la siguiente. Dado el aumento del índice de riesgo empresarial, ¿qué tan importante es monitorear los riesgos de terceras partes? Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Paola, hola George, hola a todos. Oye, bueno, la verdad que la experiencia ha demostrado que para que el negocio opere correctamente, ¿no es cierto? Conviven varios actores, entre ellos están los proveedores, que son probablemente la parte más importante en lo que es la cadena, ¿no es cierto?, productiva de la empresa. Y en ese contexto,
es cada día más importante tener claridad de qué es lo que está ocurriendo con cada uno de ellos. La verdad es que hay ciertas situaciones que van ocurriendo muy escondidamente, si tú lo quieres, porque en el fondo no son públicas, no son conocidas por todos los actores, y que van mostrando de a poco cambios en el comportamiento de una empresa. No sé, ahí George mostró algunos de los indicadores que nosotros como Red Negocios revisamos, pero por ejemplo, los temas laborales, cuando empieza a aparecer algo ahí, un tema de comportamiento moroso desde el punto de vista de los índices laborales, y de ahí podemos seguir con el resto de las variables que nosotros consideramos. Rápidamente uno empieza a ver que las empresas empiezan a tener riesgo, y eso lo demuestra un poco la historia que tenemos con clientes finalmente. Es decir, cuando empiezan a aparecer ciertos indicadores dentro de una empresa que empiezan a aumentar, hay que poner ojo, porque normalmente eso puede conllevar un riesgo finalmente para mí como el comprador de ese producto o servicio. Entonces, la verdad que la evaluación de riesgo debiera ir tomando hoy día cada vez más, y un poco lo demostraba también la encuesta que nos mostró Paola, un espacio al interior de la empresa que salga de la tradicional área de compras probablemente, y sea evaluado y valorizado y monitoreado desde probablemente el directorio hacia abajo, entendiendo que al final en los proveedores está parte importante de la seguridad en la continuidad de la entrega de los servicios, de los productos o servicios de la empresa de uno como tal. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. George, una pregunta para ti. ¿Cuál crees que sería el factor que hizo aumentar el índice de riesgo sostenido durante estos últimos 8 meses? Sí, bueno, mencioné como varios factores de contexto, ¿no es cierto? Y algunos que están como en desarrollo y que probablemente todavía no han afectado directamente el desempeño del indicador. Yo creo que dentro de los que mencioné, los que más están a nivel macro, digamos, los que más están afectando el desempeño es, uno, la desaceleración de la demanda agregada, ¿no es cierto? Que ya muestra evidencia, digamos, concreta en los últimos meses. Si bien todavía los niveles de crecimiento son razonablemente altos, pero hay una desaceleración evidente, ¿no es cierto?, del gasto agregado, particularmente en materia de consumo, ¿no? Y lo segundo tiene que ver, yo creo, no me voy a referir a los temas políticos porque es más difícil traspasarlo a riesgo, ¿no es cierto? Pero de origen económico, yo creo que el factor inflacionario, sin duda, la volatilidad cambiaria, y dentro de ese mismo escenario el cambio drástico en la política monetaria del Banco Central. O sea, el alza de tasa de interés ha sido muy fuerte y muy rápida. Entonces eso evidentemente que tiene un impacto, si bien es un impacto que se va desarrollando en el tiempo, en el corto plazo contribuye a moldear expectativas y afecta, digamos, las necesidades de financiamiento directo o el acceso a financiamiento, al costo de financiamiento directo en el corto plazo. Entonces yo creo que esos probablemente son los factores más relevantes en los indicadores que estamos viendo. Perfecto. Sigamos con la ronda de preguntas. Paola, una pregunta para ti. ¿Cómo ha cambiado la visión de TPRM en los últimos 5 a 10 años? Bueno, una pregunta que de todas maneras fue reveladora en la encuesta. Ahí lo que pudimos ver que los cambios se han ido dando en distintos ámbitos. Por un lado, las organizaciones han aumentado el interés. Yo creo que el hecho de tener más terceros y de alguna manera saber que depende de estos terceros hace que sea necesario entender el inventario que tienes y empezar a enfocarse en lo que es más crítico. Obviamente no se puede abarcar todo, pero sí el tener claro cuál es tu inventario, y no solamente de las terceras partes, como decía también, lo que son las cuartas partes, quintas partes, y lo que tengas, que finalmente el eslabón más débil de la cadena es el que te puede hacer o te puede afectar en tu negocio. El otro ámbito es la agenda tecnológica.
Eso ha ido evolucionando desde que se gestionaba TPRM manualmente. Sin embargo, hoy día todavía es un trabajo en proceso. Y si bien se ve que hay herramientas, y hay herramientas probablemente hechas en casa y que la están haciendo en las áreas, todavía falta desarrollar lo que es una herramienta única que te permita soportar de punta a punta el proceso. Y por otro lado también es aprovechar la tecnología emergente. Yo creo que un poco con lo que mencionaba Rodrigo, que los indicadores van apareciendo en las empresas, cómo una organización podría estar monitoreando eso y podría estar, ojalá, teniendo las alertas en línea, y ahí va de la mano con tener estas herramientas de análisis de datos, de ir mirando en línea todas estas situaciones. Por otro lado, las expectativas regulatorias. Yo creo que eso ha demostrado que los reguladores están con foco en la gestión de terceras partes y va a seguir así mientras la agenda de resiliencia sea clave. Hoy día la pandemia nos ha demostrado que dependemos de terceros que a lo mejor están en el otro lado del mundo y que obviamente si no los tenías monitoreados y no los tenías visto, también como negocio podías dejar de existir. Y finalmente, lo que también se ha visto en la encuesta es el foco en el modelo operativo. Como mencionamos, y con toda esta transformación digital, cada vez estamos aumentando las terceras partes, estamos en un ambiente, en un ecosistema distinto, y también esto aumenta los riesgos. Y por eso es que se hace un gran desafío en cómo poder gestionar a través de un proceso que sea efectivo y eficiente. Entonces, en general, yo creo que son esos 4 ámbitos grandes que se ve el cambio en estos 5 años. Ok, muchas gracias, Paula. Continuando con las preguntas que nos están haciendo, Rodrigo, con los últimos acontecimientos mundiales, como la pandemia, ¿qué otros riesgos ves que estarán considerando en las evaluaciones futuras? Bueno, yo creo que han salido ya en la conversación y en las presentaciones varios efectos de lo que ha ocurrido a partir de los últimos acontecimientos. Pero, y yo creo que en los riesgos que vayan a ir apareciendo, tal como acaba de comentar la Paola, pueden por 2 patas. Una es la regulatoria, sin duda, y yo creo que en términos de la regulación hay muchos temas en torno a lo que son, o entendemos hoy día por sostenibilidad, que ya a nivel mundial hay mucha regulación y ha ido haciendo que las empresas vayan acotando, más que midiendo, acotando ciertos riesgos en torno a lo que entendemos hoy día por sostenibilidad desde el trabajo infantil en adelante. Ahí tienes un tema que en algún momento, bueno, que hoy día en realidad está muy monitoreado por la regulación por la regulación del gobierno y también por la regulación de las mismas empresas compradoras, pero y que va generando, ¿no es cierto?, una dinámica que permite que no se den ciertas situaciones que ocurrían en el pasado. Pero sin duda que el desafío ahí está en la medición, es decir, no solamente quedarnos tranquilos del compromiso. Yo me quedé con una respuesta que había en la encuesta de Paola, que indicaba que el 69% confiaba de los compradores, confiaban en los términos y condiciones de los acuerdos con terceros, cosa que me parece muy bien, pero que yo creo que hoy día más que nunca hay que confiar, pero también medir, revisar, porque hay situaciones que ocurren desfasadas al momento en el cual uno firmó o generó algún acuerdo, algún contrato, y bueno, y esas situaciones, querámoslo o no, van a afectar a la empresa en particular y a nuestra empresa. Entonces, hay que ir monitoreando. Para responder la pregunta, yo creo que los riesgos que van apareciendo a partir de los últimos acontecimientos, pandemia, guerra, etcétera, como te digo, están muy vinculados a temas sostenibles, de temas sostenibles que vienen por regulación y que van a ir generando nuevos riesgos en la empresa. Entre ellos, por ejemplo, está el teletrabajo. Y junto con el teletrabajo están riesgos de seguridad de informática.
cómo me conecto, desde dónde me conecto, cómo me aseguro de que la conexión de un colaborador mío desde su casa no vaya a generar que alguien pueda ingresar a través de esa red a la base de datos de la empresa. Bueno, obviamente ahí también hay riesgos muy relevantes, pero yo te quiero decir que más allá de los nuevos riesgos que van apareciendo, hay una base mínima que se debe, que hoy día, a juicio mío, todas las empresas debieran estar monitoreando. Y de ahí en adelante va a depender el nivel de profundidad que la empresa quiera, desde la mirada de acotar riesgos, ir incorporando en esta evaluación. Y ahí es donde aparecen riesgos como los que yo te acabo de mencionar. Correcto. Y allí para complementar la pregunta, George, ¿cuál crees tú que serían las industrias que se verían más afectadas y los riesgos que serían más recurrentes o significativos? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hoy día nos marca un poco una pauta de eso, ¿no es cierto? Porque en un escenario que va a seguir desarrollándose eh, con la tendencia que hemos visto en los últimos meses. Venimos de alto crecimiento, por lo tanto con bases de comparación muy altas. Venimos con la situación que mencionaba y el macro de una desaceleración que da paso a una probable contracción en algunos meses, digamos, de la demanda interna en general, de los niveles de actividad también. En ese contexto, que ya está en marcha de alguna manera, yo creo que por lo menos si lo vemos desde el punto de vista de lo que nos muestra el indicador, eh, hay ciertos sectores que, en el caso del comercio, por ejemplo, debiera, si bien yo mencioné comercio, restaurantes y hoteles, viene de una base tan baja que está como recién volviendo a ciertos niveles de normalidad y por lo tanto hay varias actividades de servicios presenciales que están bien prospectadas dentro de todo este contexto, ¿no es cierto? Porque se vienen rearmando, ¿no es cierto? Están volviendo a la actividad. Pero otras que tuvieron muy buen desempeño, lo bueno que tienen desde el análisis de riesgo es que tienen una base financiera hoy día sólida, ¿no es cierto? Pero probablemente van a sufrir, sobre todo en las capas de empresas más pequeñas, van a sufrir el impacto de esta menor demanda, ¿no es cierto? Y eso, por lo tanto, se deberá reflejar en los indicadores de riesgo. Lo otro, yo creo que aquellas que estén vinculadas con, veíamos ahí dentro de transporte, logística, comercio exterior, bueno, la cadena logística del comercio internacional ha tenido, si bien ha tenido mucha actividad, ha tenido también muchos factores de disrupción de riesgo, ¿no es cierto? Y con la situación de China hoy día y con la situación de Ucrania, Rusia, eso que venían en vías de alguna manera normalizarse, nuevamente está bajo amenaza, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son como el tipo de sectores que uno tiene que mirar. El commodity sigue estando bien prospectado probablemente bueno, básicamente por lo que hemos visto con la trayectoria de los precios, ¿no es cierto? Pero, claro, amenazados por lo que está pasando con la demanda eventualmente de China, que ya está mostrando cifras de desaceleración, de crecimiento y caída de las proyecciones. Eh, yo creo que es un juego complejo que hay que irlo monitoreando y precisamente la historia que vayamos acumulando respecto al comportamiento de estos sectores nos va a ayudar a poder anticipar conclusiones de ese tipo de manera un poco más precisa. Perfecto. Y aquí ya abordando un poco el tema, ya pasamos por los riesgos, por los temas de industria. Paola, ¿cuál crees que serían los desafíos que tiene la organización para abordar el TPRM? Bueno, mira, yo creo que hoy día estamos, y como han mencionado Rodrigo y George, los distintos riesgos y cómo se ha ido moviendo, todo hoy día es un escenario desafiante. ¿Por qué? Porque por un lado es la complejidad se da por la cantidad de terceras partes y la topología que tienen, ya que hemos visto que hay distintos tipos y cada uno con su particularidad. Hoy día las terceras partes no tradicionales creo que están empezando a aparecer
y en general están apareciendo desde una manera reactiva porque encontraste que es lo que te generó el riesgo. Hoy día debiera ser obviamente un poquito más proactivo y las empresas ver cuáles son los riesgos que tiene con las distintas empresas y los distintos terceros. Por otro lado, y vuelvo al tema, es la complejidad para gestionar las cuartas partes. Las organizaciones hoy día están cada vez trabajando en un ecosistema donde están interactuando con empresas y partes que no necesariamente son proveedores. Y hoy día, si bien, como bien dice Rodrigo, yo creo que lo importante es monitorear, o sea, confiar pero monitorear. Yo creo que ese es el gran desafío que se viene a futuro, cómo lograr poder monitorear justamente a estos cuartos que no están directamente o no tienen la relación directa contigo. Por otro lado, el tema de los riesgos, tradicionalmente hemos visto que el tema de la ciberseguridad fue uno de los riesgos que ha estado más fuerte y que se ha estado monitoreando y se ha estado revisando y han estado más conscientes. Pero hoy día, por ejemplo, lo que es ESG va a ser un ámbito a considerar. O sea, hoy día yo creo que las regulaciones y también todo lo que está en el tema del cambio climático va a ser un problema también a gestionar desde tu organización hacia tu tercero. Por lo tanto, también es un ámbito que es distinto. Y eso te lleva a otro gran desafío, que es que tienes que tener un enfoque multidisciplinario. O sea, hoy día, para hacer una evaluación completa del ciclo de vida de los proveedores y de las terceras partes, debes considerar distintas habilidades, deben participar las distintas áreas del negocio. Y eso es un desafío, poder lograr una integración. Por otro lado, también podemos hablar de las presiones regulatorias existentes y las nuevas que van a ser. No siempre las regulaciones van a estar enfocadas directamente en la tercera parte, pero más bien las regulaciones podrían ser, por ejemplo, que están enfocadas en la infraestructura crítica de un país, donde una parte relevante van a ser justamente los terceros. Y por lo tanto hay que monitorear y cómo aseguras que esta infraestructura crítica se mantenga en el tiempo, tenga continuidad. Tienes que tener una mirada holística y ver todos los actores, y dentro de los actores están justamente terceros que también dependemos de ellos para que siga funcionando. Y finalmente el otro gran desafío es la automatización, que va a ser clave para mejorar la eficiencia. Yo creo que hoy día la encuesta mostraba las distintas organizaciones y la cantidad de terceros que tienen, y estamos hablando de más de 5.000 terceros, un grupo de más de 5.000 terceros, donde el promedio de terceros estaba en 44.000 terceros, lo cual se ve inmanejable, obviamente, esto a nivel mundial, empresas grandes que han hecho un inventario completo de sus terceros, pero la pregunta es cómo logras manejar, monitorear y asegurarte de poder tener un control sobre esos terceros. Y para eso es relevante la automatización, el uso de tecnologías emergentes, que como dije hoy día en la encuesta, se ve que no es un tema que todavía se le está dando la importancia, está avanzando, pero todavía no es algo con lo que están confiando y están gestionando. Así que eso también va a ser muy importante, y especialmente para lo que es la toma de decisiones. Yo creo que la automatización, y ahí va de la mano con el dato que uno puede generar, con la información que puede obtener desde los terceros, que te permita hacer un análisis bueno y que te dé herramientas para hacer la toma de decisiones. Y eso va a ser un gran desafío que ayude no solo a un área en particular, sino a la organización completa, y así poder hacer una revisión y tener confianza en sus terceros. Esos son los desafíos en general. Karina. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Por acá tenemos otra pregunta, pero más relacionada con los índices de riesgo. ¿Se podrá incorporar algún indicador relacionado con potenciales conflictos de interés con terceras partes? A lo mejor Rodrigo, ¿se me puede ayudar? Sí, mira,
A ver, ese es un tema que hoy día medimos, efectivamente. Nosotros, al menos como red de negocio, nosotros medimos hoy día temas de conflicto de interés, incluso también de compliance. Y efectivamente, claro, uno en el tiempo podría incorporar en el indicador que nos mostró George y que construimos en conjunto, temas vinculados con conflictos de interés. La verdad es que cuando uno construye un índice, trata de construir un índice que sea súper estándar y relativamente simple. Mientras más complejidad uno le meta al índice, lo hace más difícil también de seguir, de medir, y además temas de conflicto de interés, creo yo, eh, no son riesgos, creo yo, similares o fáciles de incorporar en un indicador como lo son los que tenemos hoy día incorporados. Ahora son temas, como digo, que actualmente revisamos y a partir de ello informamos desde el punto de vista del riesgo que puede existir en torno a compliance y también a conflicto de interés entre, en fondo, empresas relacionadas, ya sean terceras partes, incluso cuartas partes. Eso hoy día efectivamente es parte del trabajo que se hace para poder medir riesgo. Perfecto. Y por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo ven el impacto de la norma 461 en la mayor divulgación y el desarrollo de los KRI? A lo mejor George, ¿sí me puede ayudar con esta pregunta? Yo me imagino que se refiere la pregunta se refiere a la indicación de la CMF, me imagino, en torno, Seguramente. en torno a las políticas prácticas de materia medioambiental, social y gobernanza. No sé si quieres. Yo voy a dar mi opinión, al menos, al Dale. respecto. Y yo creo que en torno a esto, hoy día, las empresas eh, reguladas por la CMF probablemente hoy día tengan bastante avanzado, no todas por igual, pero les sea relativamente simple generar información o a partir de las exigencias que tiene esta normativa. Y por lo tanto, para ellos directamente debería ser simple construirlo. La complicación que se genera a partir precisamente de lo que estamos conversando, que son los terceros, es decir, todos quienes trabajan conmigo. Y porque finalmente la información que debo entregar es respecto de lo que hago yo, pero también de los impactos que tienen quienes colaboran con mi resultado. Y ahí es donde entonces se vuelve un poco más complejo, porque por una razón muy simple, y porque también las empresas en Chile, en general, la masa de empresas está bastante más atrás en todos estos temas que lo que son regulados hoy día por la CMF. De hecho, nosotros mismos estamos hoy día, por ejemplo, incorporando indicadores, por ejemplo, de medición de huellas, y nos damos cuenta que hay mucho desconocimiento en torno a lo que es algo que hoy día vemos masivamente, ¿no es cierto? Vemos en publicidad incluso lo que es esto de la medición de huellas, pero al momento de bajarlo a tierra y querer hacer un levantamiento en una empresa mediana o pequeña, tú te topas con que el conocimiento que hay es escaso. Entonces, bueno, claro, si yo tengo que reportar temas medioambientales o de los impactos míos como empresa en el medio ambiente, en el entorno social, bueno, lo que hacen mis terceras partes, lo que hacen mis proveedores, tiene un impacto en lo que finalmente yo genero. Y ahí es donde creo yo que va a estar la dificultad y por tanto, bueno, creo que es un tema en el que hay que trabajar. Nosotros, como te digo, nosotros lo estamos trabajando porque entendemos que esa parte de la regulación y que es creciente, lo vemos aquí, pero también lo vemos en la ley REP que va evolucionando, se va desarrollando y que va a generar obligaciones para las grandes empresas, pero también para toda su cadena completa. Y por eso es que vamos permanentemente incorporando nuevas indicadores que le permitan a las empresas en general
poder ir adoptando las prácticas que van apareciendo o exigiendo el regulador o la normativa. Perfecto. Bueno, para ir dando cierre a esta sesión, quiero agradecer a nuestros panelistas por compartir sus interesantes perspectivas y a ustedes por sus comentarios. Hemos llegado al final de nuestra sesión y no nos queda más que agradecer a todos los asistentes por su participación. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, George. Gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias, Karina.